Yo también, en ese caso, estoy con lo teórico, pero todavía no hice muchos ejercicios que digamos. Bueno. Sí, esta serie tiene muchas cosas conceptuales, no van a haber muchas cosas numéricas, o sea que la teoría y la práctica van de la mano. Cuando van haciendo los ejercicios, eh, se van a dar cuenta que necesitan de la teoría, ¿no? A ver, Marjuri dice, yo tengo una duda con el ejercicio 4.3. 4.3. Dado los enlaces covalentes siguientes, y me da enlaces covalentes, señalar en cada uno de ellos el átomo más electronegativo. Bueno, ustedes saben que esta serie habla de uniones químicas. O sea, es el tema principal, el tema básico. Entonces ahí en ese problema nos presentan una serie de uniones químicas y dice señalar en cada uno de ellos el átomo más electronegativo. Bueno, hay que recordar para eso cuál era el concepto de electronegatividad. El concepto de electronegatividad está un poco relacionado electronegatividad con la energía de ionización. ¿Se acuerdan lo que era la energía de ionización? Nosotros agarrábamos un átomo y le arrancábamos el electrón más lejano del núcleo, el electrón más externo. Y eso es la energía de ionización. Cuando agarramos un átomo aislado y gaseoso y le arrancamos un átomo bien externo. Eso se llama energía de ionización y se mide en unidades de energía, por ejemplo en Joule. La electronegatividad está relacionada con ese concepto porque cuanto más electronegativo es un elemento, más afinidad electrónica o capacidad de retener electrones va a tener. O sea, va a estar ávido de electrones. Pero la gran diferencia es que la electronegatividad, si bien varía igual que la energía de ionización en la tabla periódica, está pensado en el contexto de un enlace químico. O sea, dos elementos que se han unido químicamente. Ya vamos a ver qué clases de uniones químicas hay. Entonces, la electronegatividad está pensada en el contexto de una unión química. Entonces, pregunto, si varía como la energía de ionización, pero no es una energía, es un número sin unidades, y está pensado en el contexto de una unión química, entonces quiere decir que al variar igual que la energía de ionización, aumenta hacia la derecha y hacia arriba en la tabla periódica. Aumenta hacia la derecha y hacia arriba en la tabla periódica. Igual que la energía de ionización. ¿Cuál es, pregunto, el elemento más electronegativo de la tabla periódica? El helio. El flúor. Debería ser el helio, pero es el flúor, como dice Martín. ¿Por qué no es el helio? Si yo dije que aumenta hacia la derecha y hacia arriba. Porque es un gas noble. ¿Y entonces qué? No atrae a ningún electrón. Sí, atrae, atrae. Pero Pero no lo necesita. no lo necesita, está contento como está, no va a intervenir en ninguna unión química, porque acuérdense que las uniones químicas son para salir de esa inestabilidad que tiene un átomo y meterse a formar un compuesto que lo haga más cómodo a ese elemento. Entonces los gases nobles no quieren salir de su comodidad porque ya tienen el octeto completo.
Entonces, como tienen todas las capas completas, no van a formar ningún tipo de unión química porque no quieren formar compuestos. Entonces el helio y todos los gases nobles quedan fuera de concurso cuando hablamos de la electronegatividad. Quedan afuera, no los cuento, no los tengo en cuenta, porque no forman compuestos. Entonces, el átomo más electronegativo de la tabla periódica es el flúor. Y se le asignó, a la hora de cuantificar la electronegatividad, se le asignó arbitrariamente el número 4. Entonces, si el flúor es el más electronegativo y tiene una electronegatividad de 4, todos los elementos restantes tienen una electronegatividad menor a 4 y se han medido en relación al flúor. Entonces, resulta de eso que el átomo menos electronegativo es el francio, que está en el otro extremo de la tabla periódica, y tiene una electronegatividad de 0,7, mientras que el flúor tiene casi 4. Entonces, es un número adimensional que da cuenta de la capacidad de atraer electrones en el contexto de un enlace químico. Entonces, el flúor, cada vez que se encuentre con alguien, va a ser el que más atrae electrones de un enlace químico. Buenas noches, Gustavo. Buenas noches a todos. ¿Se me oye? Sí, Bien. sí, estamos introduciendo el tema. Entonces, como me están Bien. preguntando el problema 4.4, que habla de átomos más electronegativos, estamos hablando un poco de la electronegatividad. Genial. Entonces, siguiendo con ese ejercicio, entonces, supongan que agarro el enlace químico covalente, me dice ahí, carbono-cloro. Señalar en cada uno de ellos el átomo más electronegativo. ¿Cuál es más electronegativo, el carbono o el cloro? Solo mirando la posición que tienen en la tabla periódica. El cloro, muy bien. Porque el cloro está más cerca del flúor. Y después viene el cloro. Entonces, esa pregunta ya está respondida. ¿Cuál es más electronegativo? El cloro. ¿Entre el azufre y el oxígeno, cuál es más electronegativo? El oxígeno. El oxígeno. Bueno, eso es fácil. Después dice la parte B, dice representar en cada caso el vector que representa el desplazamiento de los electrones del enlace. Entonces ahí lo único que tengo que hacer es dibujar un vectorcito. Un vectorcito es una flecha que indica el desplazamiento de los electrones en un enlace. Entonces, si yo tengo carbono-cloro, lo podría dibujar, por ejemplo, así. A ver, lo voy a dibujar en el chat. Ahí está. Eso sería un vectorcito, no sé si lo ven. ¿Lo ven? Es como un vectorcito, carbono-cloro, los electrones estoy mostrando que se mueven hacia el cloro, porque es más electronegativo. En realidad ese vectorcito se dibuja arriba de la línea que representa el enlace químico. Después, ¿qué dice? Ordenarlo según polaridad de enlace creciente. Bueno, ahí tienen que hacer una cuentita. Tienen que hacer la diferencia de electronegatividades y ordenarlos en polaridad creciente. Del menos polar al más polar. Es una cuenta nomás. Cuanto mayor sea la diferencia de electronegatividad, más polar es. ¿Se entiende eso? Acá Guillermo me pregunta cuál es la nomenclatura que vamos a usar más. ¿La de átomos, la tradicional o la de stock? No, vamos a usar la de UPAC.
que es la que está en el campus. Fíjense que en los apuntes de nomenclatura nosotros usamos la del campus, la IUPAC. No usamos la tradicional, excepto para moléculas muy conocidas como agua o amoníaco. Y usamos el numeral de stock también cuando hace falta. Eso léanle ustedes, no tiene mucho sentido que lo demos aquí porque nos va a hacer perder mucho tiempo y hay cosas que sí podemos explicar para que ustedes entiendan. Bueno, ¿entendieron el concepto de electronegatividad entonces? Sí, sí. ¿Y cómo sacar donde hay más polar? Cuanto más diferencia de electronegatividad en un enlace hay, más polar es. Ahí me dice Natalia que no entendió lo de polar. A ver, vamos a dibujar un enlace. Así, no me quiero, no quiero estar mucho tiempo con la pizarra porque estoy admitiendo gente todavía. ¿Ahí están viendo algo, chicos? Sí, profe. Sí. Sí, Supongan que yo tengo el carbono y el cloro, ¿no? El enlace yo lo represento con una rayita así. Esta rayita implica un par de electrones. Acá hay 2 electrones. Pero ¿para qué lado van a estar más la mayor parte del tiempo estos 2 electrones? Acuérdense que los electrones siempre se están moviendo. Pero estos 2 electrones van a estar más cerca en promedio del cloro o del carbono. Del cloro. Del cloro, porque el cloro es más electronegativo. Entonces, lo que yo les decía, que si quieren representar eso por medio de un vector, lo hacen así, con un vectorcito de esta manera. Una flecha hacia el cloro, porque es como que estoy avisando que los electrones del enlace se desplazan más hacia el cloro, de tal manera que de este lado va a haber una suerte de densidad negativa, se dice. O sea, los electrones están más cerca del lado del cloro. Y como contrapartida, va a haber una densidad positiva del lado del carbono. Entonces hay una polaridad. Y se dice que el momento dipolar, que se denota con la letra griega mu, es distinto de cero en este enlace. La polaridad de este enlace es distinta de cero. Porque no es cero. ¿Está bien? Sí, profe. Bueno. Después seguimos escribiendo aquí si quieren. Sí, profe, la pizarra está muy buena. Está muy bueno. Sebastián dice, la electronegatividad de cada elemento la sabemos mirando la tabla periódica, ¿no? Claro. Sí, pero es una buena aproximación decir que cuanto más cerca del flúor están los elementos que estamos analizando, mayor electronegatividad. O sea que uno podría decir que los no metales son los que tienen mayor polaridad. Perdón, mayor electronegatividad. Los no metales. En cambio, los metales tienden a tener baja electronegatividad. Tengo que saber el Z. ¿Por qué el Z? El Z no. El Z no. No, tenés que saber la ubicación del elemento. Porque si el Z es 2 unidades más adelante, estás en un metal ya. El Z no te va a servir. Tenés que saber dónde está ubicado en la tabla. ¿Se entiende eso? Cuanto más cerca del flúor estás, más electronegativo sos.
Sacando los gases nobles, ¿no? Claro, la tabla indica la electronegatividad. Hay un recuadrito donde dice electronegatividad. Está indicada en la tabla. Bueno, ¿qué más? ¿Más preguntas? ¿Qué quiere decir que tiene el octeto completo? Me dice Jerónimo. Bueno, ¿se acuerdan cuando hablábamos de configuración electrónica en la clase pasada? El octeto completo implicaba tener el orbital S del último nivel completo, con 2 electrones. Y los orbitales P también completos, con 6 electrones, porque son 3 orbitales. Ahí está el octeto. 2 más 6, 8. A eso tendemos. Eso quiere decir el octeto completo. Y ahora van a ver que cuando formemos compuestos covalentes, vamos a intentar completar el octeto de cada uno de los elementos que intervienen en el enlace covalente. Tiene ese sentido. ¿Preguntas? ¿Estudiaron lo que son las uniones químicas? No entendí lo de TREPER. Bueno, TREPER es un poco más adelante, tenemos que ver TREPER. Ahora, en esta semana vamos a subir una explicación de trepeo al foro. Trepeo es una teoría que te permite determinar las geometrías de estructuras covalentes, o sea, estructuras formadas por no metales. Cómo se disponen geométricamente esos átomos para unirse. Nosotros cuando hacemos la unión química, ponemos arriba, abajo, a la derecha, a la izquierda, de una manera sencilla, pero no es a 90 grados siempre que se disponen los átomos. Entonces, una cosa es quién se une con quién, eso es la unión química. Y desde entre PEB ya estamos viendo con qué angulación se producen esas uniones, lo cual da geometrías, ¿no? Cómo se disponen esos átomos. Pero eso viene un poquitito más adelante y vamos a subir un documento sobre eso. Acá Jerónimo dice, o sea que los átomos se juntan para completarlos. Claro, los átomos aislados son cosas inestables porque no tienen el octeto completo. Solo los gases nobles son estables. Entonces, ¿qué van a hacer los átomos? Van a buscar juntarse con alguien para estabilizarse, formando moléculas, por ejemplo, o compuestos iónicos, ya vamos a ver. Pero la cuestión es que todos intentan completar su octeto y se estabilizan de esa manera, ¿sí? Hay distintas formas de completar el octeto, distintas formas de formar compuestos químicos. Los compuestos químicos pueden ser iónicos o covalentes. Eso lo tienen que ver, lo tienen que entender. ¿Cuál es la diferencia entre compuestos iónicos y covalentes? Pero el sentido de formar compuestos que encuentra la naturaleza de los elementos es hacer algo más estable, salir de su estado atómico para hacer algo más estable, completando el octeto de electrones. Dice, en el ejercicio 4.11, dice Martín, los incisos D y E, en la cual piden determinar los estados de oxidación de cada elemento. Bueno, los estados de oxidación es algo que también pueden ver en el campus porque hay como unas reglitas, pero se puede determinar, se puede deducir también un estado de oxidación. Ahora vamos a ver un poquito más de eso, sí. Ejercicio 4.11.
El estado de oxidación es esa carga que figura al lado del elemento. Por ejemplo, magnesio 2+, y bueno, el estado de oxidación es 2+. Ya está, ese es el estado de oxidación. Después, dice sulfato, SO4 es sulfato, 2-. Bueno, ahí ya cambia la cosa, porque lo que tiene 2- es todo ese ion, azufre, oxígeno 4. Todo eso tiene 2-. Entonces tenemos que ver cuál es el estado de oxidación de cada elemento que forma ese anión. Hierro +3, bueno, otra vez. +3 es el estado de oxidación. ¿Qué quiere decir todo esto? El estado de oxidación. Recuerden que una cosa son los electrones de valencia. Los electrones de valencia son los que están en la parte más externa, en la capa más externa de los átomos. Los electrones de valencia. El estado de oxidación aparece en el contexto de un enlace químico. ¿Sí? O no. O por ejemplo el magnesio 2+, ya me dan el estado de oxidación ahí. ¿Qué quiere decir eso? Y que el átomo de magnesio perdió 2 electrones. ¿En qué contexto se lo ve eso? Y, por ejemplo, en una solución acuosa donde esté el magnesio. Si yo le metí magnesio en una solución acuosa, ahí perdió 2 electrones el magnesio. Y quedó como magnesio 2+, rodeado de moléculas de agua. ¿Está bien? No sabemos cuál es el contexto, no me lo dicen aquí. Me dicen que yo diga el estado de oxidación, nada más. Pero cuando ustedes ven una especie que ya tiene 2 elementos distintos, ahí ya es más difícil ver esta oxidación porque tienen que dedicarse a cada átomo en particular. Bueno, ahora lo vamos a ver eso. Igual ya les digo, hay reglas para determinar el estado de oxidación. Por ejemplo, para darles una idea de qué es el estado de oxidación. Ahí les puse una pequeña definición en el chat que por ahí les sirve de número de oxidación. De todos modos, ahora lo vamos a ejemplificar. El estado de oxidación, ahí si lo leen, es la carga que tendría cada elemento de una especie química, ya sea una molécula o un ion, si todas sus uniones fuesen iónicas, lo sean o no. Claro, pero todavía no hablamos de uniones iónicas. Claro, eso es lo que no... Pero si no, una manera, también es algo que acá estoy pegando, que es que cada electronegatividad sí hablamos. Y ustedes saben que un átomo más electronegativo acerca a los electrones. Y el menos electronegativo se le alejan. Entonces, cuando vean el estado de oxidación, van a ver que cada unidad positiva de número de oxidación está representando un electrón que se aleja de cada átomo de ese elemento. Y cada unidad negativa es un electrón que se acerca. Ahora lo vamos a profundizar con ejemplos. Ahí Guillermo dice algo interesante. Dice, el estado de oxidación lo podemos ver cuando es según el grupo que está. Bueno, es una forma interesante de verlo. Por ejemplo, los halógenos están en el grupo 7. ¿Qué quiere decir eso? Que tienen 7 electrones en el último nivel. Entonces, ¿qué estado de oxidación tenderán a tener los halógenos estando en el grupo 7? ¿Qué les parece? O sea, cuando se junten con otra cosa, ¿qué van a intentar hacer los halógenos en principio? ¿Qué van a intentar hacer? Bueno, Guillermo dice 7, pero si vos me... A ver, Guillermo, si vos me decís 7, primero me tenés que decir el signo. Vamos a suponer que me digas +7. Ahí dice algo Sebastián interesante, ganar un electrón, claro. Tienden a ganar un electrón para parecerse al gas noble que está al lado. Bien. Y cumplir el octeto. Entonces tienden a tener un estado de oxidación -1. ¿Ven? Ahí ya avanzamos algo. El estado de oxidación -1 es típico de todos los halógenos. Las dos cosas que dijeron están correctas, ¿eh? Sí. Porque 7 que dijo Guillermo sería que se le alejan los 7 electrones externos que tiene. Claro. Y -1 sería que se le acercó 1 para llegar al octeto. O sea, el estado de oxidación no es propio del elemento. Un elemento tiene muchos posibles estados de oxidación. Claro. Inclusive 0. Es como los resultados de un partido de fútbol o de una pelea de boxeo. Podés ganar
7-0, 5-0, perder, -1. O sea, tiene muchas posibilidades. Todo depende del rival que enfrentás. El rival que enfrentás es el otro elemento con el que está unido, en este caso el halógeno. Claro, Pero, ahí Jerónimo pregunta, halógenos va con H, ¿eh? sí, El grupo 17 es el grupo 7A, Sí. con números romanos. El grupo 7A me está indicando que tiene 7 electrones externos. Los 2 electrones P y 5 electrones, los 2 electrones S y los 5 electrones P. 2 más 5, 7. Tiene 7 electrones en el último nivel, por lo tanto necesita 1 para parecerse a la configuración del gas noble más próximo, y por eso digo que todos los halógenos actúan, depende de las circunstancias, actúan con esta oxidación -1. ¿Por qué digo depende de las circunstancias? Porque el cloro es un elemento muy electronegativo, va a tender a actuar con -1 generalmente. Pero si se junta con el oxígeno, que es más electronegativo que él, ahí no va a actuar con -1, porque es el oxígeno el que le va a sacar electrones. No se los va a sacar, pero se los va a desplazar hacia su lado. Lo estamos saludando a Eduardo. ¿Qué tal, Eduardo? Hola, Eduardo. Buenas noches chicos, buenas noches Gustavo, Federico y chicos. ¿Qué tal? Buenas noches. Si quieren preguntarle algo a Eduardo, pueden hacerlo ahora. Aprovechen, chicos. Del examen, qué sé yo. Ya va a llegar el examen. Hay Ya que ir estudiando, paso a paso. No se preocupen tanto por el examen, preocúpense más por ir estudiando. Muy bien, muy bien. Lo que sí les recomiendo que vayan, que lean, que eso no se los dije, que en el foro subí 3 documentos esta semana, el domingo. Uno que es tabla periódica con configuraciones electrónicas, cómo se relacionan las configuraciones generales por grupo. Y después están 2 ejercicios de la serie 3, el 32 y el 338. Bastante desarrollados, así que léanlo con detalle y si algo no entienden, nos consultan en el foro. Les aviso porque por ahí alguno no lo vio. Bueno. Bueno, no están ansiosos los chicos, no están ansiosos, eso es bueno, que no demuestren ansiedad. Saben que tienen un examen, ¿no? Sí, lo saben. Paso a paso. No, esto me trae malos recuerdos. Verlo. Me trae malos recuerdos, paso a paso. Paso a paso, muy bien, paso a paso. Bien dicho. ¿Cuándo es? El 22 de mayo. El examen. 22 de mayo. Poquito más de un mes. Falta. Es un sábado. Después ya le vamos a saber el tema del horario, cómo entrar y todo eso. Y bueno, en el foro, en el aula se va a poner el horario y todo. Obviamente son 2 horas, pero les va... ¿Cuántas series? Hasta la serie 5 entiendo, ¿no? 6. ¿Serie 6? Inclusive. ¿Seguro? Sí. Gases, ¿no? Sí, 6. A ver, espérate. Ahora me traté. Sí, hasta las 6. ¿Gases también? Ahí me entró la duda. A ver, espérate. Espera. Teoría Ya atómico-molecular. Ya te digo. Mirá. Jenny dice hasta gases. La prueba sería tipo como No, las sí. autoevaluaciones, ¿no? Multiple choice sería. No todo, No no, todo. no, hay problemas de numéricos también. Claro, pues ahí te dice cuántos litros ocupa un gas a tal presión, tal temperatura, y vos tenés que tener 125,3, supongamos que sea 4 cifras significativas. ¿Entendés? Tenés que poner el número. La unidad generalmente te la da el enunciado.
Ah, ok, ok. Sí, pero me refería tipo al formato de las autoevaluaciones que tuvimos. Claro, bueno, Sí, sería. eso que te acabo de decir yo no se llama choice, sino que se llama Claro, sí, sí, sí. respuesta objetiva, se llama. Eso, claro. Puede ser choice, puede ser respuesta Es objetiva, hasta, puede ser es hasta gases, inclusive. gases, ¿no? Gases inclusive, sí, gases entra también. En el primer. Ah, bien, 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 bien. Por ejemplo, gases es muy problema. Hay problemas que son numéricos y otros que van a ser múltiple choice. Hay de las dos cosas. ¿Ustedes vieron la película Fiebre de Sábado por la Noche? Mm, Bueno, ese Ni día va los a ser padres ni habían nacido. Fiebre de Sábado por la Noche, va a ser ese día. Ni los padres habían nacido. No puede ser que no la En el hayan. canal, en el canal Volver. No, ¿qué volver? La están dando en. El otro día hace poco la dieron, pero. Sí, Sí, la dieron. Con John Travolta. Con John Travolta. Y los VGs. Peliculón, dice Cristian Roveda. Ya lo vieron. Porque el primer parcial es un sábado, por eso. COVID de sábado, por si. COVID de sábado. Ay, ay, ay. Los tiempos van empeorando, ¿vieron? Y sí. No sabemos el horario, ya te lo vamos a decir el horario. ¿Te imaginás a Travolta con barbijo? En el foro va a salir el horario. Ya les vamos a indicar que ya va a salir el foro. Con tiempo les vamos a indicar a qué horario es. Realmente el examen dura 2 horas, o sea, 2 horas es lo que ustedes disponen de horario, de tiempo. Pero después ya les vamos a indicar a qué hora tienen que entrar. Ahí les puse en el chat un material agotado, pero que tiene buena aceptación entre ustedes, que es un librito que se llama Teoría Atómico-Molecular Gases, que yo creo que está subido en internet, que era del fundador de la cátedra, Erwin Baumgartner, y incluye la serie 5, Teoría Atómico-Molecular, y 6, Gases. Gran jugador de tenis. Gran jugador de tenis y director de cátedra, jefe de cátedra. El que lo consigue es muy útil, porque es chiquitito, es una especie de compendio y por ahí alguno lo tiene de algún hermano mayor o hasta de un padre, lo puede llegar a tener de un tío, de un padre. Originalmente era de tapa verde, pero había mucha fotocopia últimamente de ese, y ese resumen de las 2 últimas series que entran antes del parcial. No es para que se desesperen ahora, pero el que lo tiene es muy útil, lo hacía Eudeva. Lo que pasa es que se agotó después, así que lo que circulaban eran fotocopias. No es obligatorio, es una ayuda. Bueno, si quieren hablamos un poco de uniones químicas. A ver qué onda. Dale. ¿Quieren? Sí. Claro, enlaces covalentes y iónicas. Covalentes iónicas y metálicas, que esa es la más fácil para explicar. ¿Cuándo un enlace va a ser iónico? A ver, ¿saben? ¿Saben cuándo un enlace va a ser iónico? Cuando es la diferencia es grande entre la electronegatividad. Bueno, puede ser un criterio ese, sí. Acá hay otro criterio. Metal y no metal, nosotros vamos a unirnos más a este criterio, aunque sabemos que los metales tienen características muy diferentes entre sí. Sería entre un metal y otro metal. Eso es metálica. No metal. Entre un metal y un no metal es unión iónica. Si no es metálica esa. Esto tiene que ver con que generalmente entre un no metal y un metal hay mucha diferencia de electronegatividad. Entonces se considera que se produce una transferencia neta de un electrón o más, depende, del metal al no metal. De tal manera que el metal queda como un catión y el no metal queda como un anión. O sea que eso sería una unión metálica, una unión iónica. Es entre un no metal y un metal. ¿Entienden? Pero está bien, consideremos que los metales son muy diferentes entre sí. Por ejemplo, el hierro y el sodio son muy diferentes. Si yo tiro un cacho de hierro al mar, no pasa nada. Si tiro un cacho de sodio al mar, explota. O sea que son diferentes los metales entre sí. Nunca van a haber sodio metálico porque es muy
inestable, muy reactivo. Pero el sodio que vemos en la naturaleza siempre está como catión, justamente como compuesto iónico. En cambio, al hierro lo vemos como catión, pero también lo vemos como metal, como compuesto metálico. Entonces, en resumen, un compuesto iónico es un metal y un no metal. ¿Y qué características tienen los compuestos iónicos? Además de eso que les dije, que es una unión entre cationes y aniones. Son como redes Bien, que bien. transmiten la electricidad. No, entre no metales. Como transparente sería. Transparente. La electricidad, No sé. Entre no metales, no. ahí mezclaste. Entre no metales no, dijimos No, que era no. un metal y un no metal, dijimos que era. Cuando se produce el Alto. enlace, el metal pasa a ser un anión y el no, No. metal pasa a ser al revés. Al revés. Al revés. Ok. Claro, porque el anión es el que tiene mayor electronegatividad. Entonces, se va a llevar el electrón del metal. Ok. O los Ahí está. electrones. Entonces, la característica fundamental de los compuestos iónicos es que supongan el cloruro de sodio, que es la sal de mesa, ¿no? Cloruro de sodio, lo más fácil. ¿Cómo es el cloruro de sodio? Tenemos al cloro como anión, porque es el no metal, y el sodio como catión. Pero eso, ¿forma una molécula? ¿Podríamos decir que es una molécula? Chan, chan. ¿Cuál era la condición para que se formara apunte- molécula? Ya dijeron varias veces que no es una molécula, pero no entendí por qué nunca. Pero ¿cuál era la condición, Jerónimo? ¿Te acordás que la dijimos 1000 veces para que se forme molécula? Sí o sí. Cuando dijimos fórmula molecular y fórmula mínima, que subimos el documento, ¿cuándo aparece la fórmula molecular, que se forma molécula? La única manera que haya molécula. Cualquiera, Jerónimo, quien sea. ¿Nadie? Que tenga un solo elemento, ¿no? Un electrón de cada De átomo. atracción. Marjuris, Fuerza de atracción. pero ¿qué tipo? Ahí Martín dice en una unión covalente. Bueno, está bien, perfecto, en una unión covalente. Pero unión covalente entonces está formada por ¿quiénes? ¿Por qué tipo de elementos? Martín. Estoy de acuerdo. Puede ser el mismo elemento o que tengan una electronegatividad cercana. Sí, pero el mismo elemento, hierro con hierro, podría ser. No, distintos tienen que ser. No, pueden ser No, iguales. pueden ser iguales, pero Ahí lo pueden ser dijo hierro con Sebastián. hierro. Ahí lo dijo Sebastián, no metales. Ay, no Natalia metales. también. No Eso. metales, no importa que sean iguales o distintos, puede cloro, hidrógeno, cloro, flúor, pero no metales, esa es la respuesta. Y eso da unión covalente, como dice Martín. Bueno, entonces, Una pequeña cosa, ¿está María del Carmen entre todos nosotros? ¿No hay ninguna María del Carmen acá? Ah, bueno. La invité, Eduardo, pero no. Ya está invitada. ¿quién es? Sí. Una chica que no podía. Que era de 5 a 8 y no podía entrar a las 5 porque no se le superponía algo y entonces era que entonces entrar a la clase de las 8 en vez de las 5. Si no puede, cualquier cosa la invito a las 2. Si después veo que contesta. Bueno, entonces Sebastián pregunta, y tiene razón de preguntar, porque hicimos una ensalada bárbara hasta ahora. ¿A lo mejor escribirlo? ¿Cómo? A lo mejor escribiéndolo lo vemos. Sí, ahora lo escribimos. Bueno, lo escribimos, tenés razón. Vamos a Sí. escribirlo. Voy a ver la pantallita, ¿eh? ¿Están viendo algo? Sí, profe. Bueno, esto lo voy a borrar, porque ya lo vimos. Y ahora vamos a hacer una especie de cuadrito. Compuestos iónicos, o vamos a poner mejor enlace o unión iónica.
unión iónica. ¿Quiénes forman la unión iónica entonces? ¿Qué habíamos dicho? Un metal y un no metal. Muy bien. La unión iónica está formada por un metal y un no metal. ¿Está bien? Metal y no metal. Y esto es porque el no metal tiene electronegatividad alta y el metal baja. Después tenemos la unión covalente. Entonces en la unión iónica no se forman moléculas. Ahora vamos a hablar de eso. En la unión covalente está formada por ¿qué tipo de elementos? Dos no metales. Muy bien, perfecto. Eso tiene que quedar recontra claro. Y los dos no metales, entonces, van a formar un compuesto no covalente y sí van a formar moléculas. ¿Sí? No metal, no metal. Bueno, hasta acá está clarísimo. Y si se juntan dos metales, ¿cómo va a ser la unión? Unión metálica. Metálica. Por ejemplo, un trozo de hierro. Unión metálica es entre metales. Bueno, ¿cuál es la característica de cada uno? La electronegatividad. Bueno, habíamos dicho que cuando aparece un no metal hay algo muy electronegativo. Entonces, vamos a poner acá un ejemplo. Ejemplo de molécula, justamente, moléculas no forman estos compuestos. El ejemplo típico es el cloruro de sodio. ¿Qué es lo que sucede aquí? ¿Por qué se forma un compuesto iónico? Porque hay una transferencia neta de electrón del sodio al calcio. Entonces, el sodio es positivo y el cloro es negativo. Sí dije calcio, cloro, perdón. El sodio es positivo, el cloro es negativo. ¿Está bien? Anión, catión. Y no forma moléculas, o sea que esto no es una molécula. ¿Cómo se puede representar un compuesto iónico? Y, por ejemplo, el cloruro de sodio, yo lo podría representar en un cubito, por ejemplo. En un cubito donde en cada vértice hay un ion. Por ejemplo, acá yo tengo un sodio, donde esto sería el sodio. Sodio más. Y este sería un cloro. Cloro menos, o sea, cloruro. ¿Qué hay acá? Y un cloro. Y acá un sodio. Y acá un cloro. Y acá un sodio. Acá un cloro. Y adentro, ¿qué tenemos acá? Un sodio. Entonces, les cuento cómo es esto. Así se puede representar el cloruro de sodio. Al lado de este cubito, a la derecha, hay otro cubito. A la izquierda hay otro, arriba hay otro, abajo hay otro, adelante hay otro y atrás hay otro. O sea que es un arreglo tridimensional. Una red tridimensional. Pregunta importante. ¿Cuántos cloruros rodean a este sodio? 2. ¿Cómo 2? 3. ¿Cómo 3? 1. ¿Cómo? 6. 4. Seis. La diagonal cuenta. 6. 6. Claro. Ya, pero Seis, porque al lado de este cubo hay otro. Entonces acá voy a tener otro cloro. Arriba hay otro cubo. Entonces acá voy a tener otro cloro. Y adelante hay otro. Entonces a este sodio lo rodean 6 cloros. ¿Está bien? Hay que verlo como lo que es, una cosa tridimensional. Y a cada cloro, ¿cuántos sodios lo rodean? Por ejemplo, a este. A este cloruro, ¿cuántos sodios lo rodean?
Igual 6 también. Claro, 6. Entonces, si a cada sodio lo rodean 6 cloros y a cada cloro lo rodean 6 sodios, la relación entre ambos es 1:1. Y por eso la fórmula mínima es esta. Pero no forma moléculas. ¿Está bien? Sí. ¿Se entendió? Sí. Y siempre se puede representar una unión iónica con los cubitos, digamos. Pueden tener distintas. No, a veces Ese es el más simple. con una especie de rectángulo, que es una especie de prisma en realidad, Ah, ok. o forma tetragonal, o forma... Y además no siempre los átomos o los iones están en el vértice, a veces están en el centro del cubo, a veces están en el centro de las caras, a veces están en el centro de las aristas. Depende la molécula, no la molécula, depende el compuesto, ¿sí? Claro. Pero este es el caso del cloruro de sodio, el que te estoy dando ahora. Ok. Pero sí, lo que sí son todos iguales es que son redes extendidas de iones. Y esta unión iónica es muy fuerte. Es una unión muy fuerte y difícil de romper. Y eso explica por qué la sal de mesa, por ejemplo, está en estado sólido a temperatura ambiente. O sea que la temperatura ambiente no ofrece la suficiente energía como para romper el enlace iónico, porque el enlace iónico es muy fuerte. Entonces se mantiene como un sólido. Ahora, si yo aumento la temperatura de mi sistema, puede ser que esa temperatura logre romper las uniones iónicas y lo funda, lo convierte a líquido. Pero necesito mucha energía para eso. Pues las uniones iónicas son muy fuertes. ¿Entienden, chicos? O sea que con este modelo estoy explicando por qué el cloruro de sodio y todas las sales iónicas son sólidas a temperatura ambiente. ¿Se puede llegar a evaporar una unión de este tipo? Claro, por supuesto. A esto lo llevas al sol y ¿sabés cómo se te evapora enseguida? Sí, a mayor temperatura, o sea, esta sustancia tiene un punto de ebullición también. Claro, tiene un punto de ebullición altísimo, pero lo tiene. Bueno, ¿entendieron eso? Sí. Bueno, supongamos ahora una sustancia covalente. Dijimos que las sustancias covalentes sí forman moléculas. Entonces, supongan que al cloro, en lugar de unirlo al sodio, lo uno a un no metal, por ejemplo, hidrógeno. Acuérdense que el hidrógeno es un no metal, ¿eh? No me vayan a decir que el hidrógeno es un metal por formar parte del grupo 1. Es un no metal, el hidrógeno. ¿Está claro eso? Sí. Bien. Entonces, este es un no metal, otro no metal. ¿Qué va a pasar en este tipo de sustancia? Acá sí voy a formar moléculas. Entonces, si formo moléculas, podría representarla por medio de una estructura de Lewis, se llama. Bueno, por supuesto que la sustancia iónica también la puedo representar por una estructura de Lewis. Ahora lo vemos eso. Entonces, nosotros cuando vimos la sustancia iónica recién dijimos que el sodio le da un electrón al cloro. ¿Para qué se lo daba? ¿Por qué? Para completar el octeto. Claro, completar el octeto y aparte el sodio quiere a su vez perder el electrón para llegar a la configuración externa del gas noble, que sería el neón. El gas noble neón que justo está antes que él. Entonces el sodio pierde el electrón del 3s, del orbital 3s, y adopta la configuración del gas noble más próximo, que es el neón. En cambio, el cloro acepta ese electrón con gusto para completar el octeto del nivel 3 y adopta la configuración del gas noble del argón, en el caso del cloro. Acá pasa algo parecido. La estructura de Lewis
A ver, esperen que había... A ver esto. Vamos a hacerlo con puntito, la estructura de Lewis. Este es muy chiquito. A ver, el cloro tiene 7 electrones en su último nivel. Y yo trato de representarlos en la estructura de Lewis todos de a pares. De a pares. Y el último electrón lo pongo acá. ¿Ven? Tiene 7 electrones en su último nivel. ¿Por qué? Y porque tiene 2 electrones en el orbital 3s y los otros 5 en el 3p. El último electrón lo enfrenté al hidrógeno. A su vez, el hidrógeno, ¿cuántos electrones tiene? No en su último nivel porque es el hidrógeno. ¿Cuántos tiene? 1. Claro. 1. Bueno, ese electrón se lo va a compartir con el cloro. Entonces, ¿ven que el cloro acá llegó al octeto? Y por su parte el hidrógeno llegó a un dueto. ¿Por qué quiere dueto el hidrógeno? Para parecerse al helio. Claro, para parecerse al helio. Y se formó una unión covalente, se llama. Y esto es una molécula. ¿Qué quiere decir que esto es una molécula? Que si ustedes van a comprar, no sé a dónde, cloruro de hidrógeno, les van a dar un frasquito y adentro del frasquito va a haber un cloruro de hidrógeno. Un poquito más allá, otro cloruro de hidrógeno. Un poquito más allá, otro cloruro de hidrógeno. No es como esto, que es una red. Son todas moléculas que están separadas una de otra. ¿Se entiende? Antes alguien había preguntado con respecto a las uniones iónicas si forma algo cristalino o algo así. ¿Tiene algo que ver con esto? Sí, sí, a estos compuestos se les llama compuestos cristalinos, sí. Son cristales. Compuesto cristalino, cristal iónico, como quiera llamarlo. Nada que ver con estos que son compuestos covalentes. La unión iónica es muy intensa porque hay cargas involucradas. Entonces es muy, muy fuerte. Por eso también se la llama unión electrovalente, ¿no? Porque hay cargas negativas y positivas involucradas. Eso va a hacer que esas sustancias tengan muy altos los puntos de fusión, de ebullición. El cloruro de sodio, para fundirlo, hacerlo líquido, necesitas 803 grados. Si con 100 grados en el agua hirviendo te quemas, imagínate 803 grados. Mucha temperatura para lograr que la sal se haga líquida, ¿no? No que se disuelva en agua, que se haga líquida con temperatura. Porque Ahora, la unión iónica es muy fuerte. Ahora, el enlace covalente es tan fuerte como la unión iónica. Sin embargo, este compuesto, cloruro de hidrógeno a temperatura ambiente, es un gas. ¿Cómo me explican eso? ¿Por qué si la unión covalente es tan fuerte como la unión iónica, esta sustancia es un gas a temperatura ambiente? O sea que Claro, justamente, muy bien. Yo necesito la temperatura ambiente para separar a las moléculas una de otra. Y eso se logra porque las uniones o las interacciones entre moléculas son muy débiles. Entonces, con que yo separe las moléculas entre sí, me alcanzó para llevarlo al estado gaseoso. Y eso es lo que pasa. Se vencen las interacciones intermoleculares. De ninguna manera se va a romper la unión covalente. Esto sigue funcionando como molécula, pero todas moléculas aisladas. Eso da un gas. ¿Está bien? No es una red como esto, que hay que romper uniones iónicas en toda su extensión. No, acá hay que vencer interacciones entre moléculas, que son interacciones débiles. ¿Se entendió? Las interacciones entre moléculas o fuerzas intermoleculares, si tenemos algún recursante, son las que son fuerzas de London, dipolo-dipolo, puente de hidrógeno. Ya lo vamos a ver en detalle la próxima. Esas interacciones que dice Federico son
mucho menos intensa que cualquier unión iónica, covalente, metálica. 10 veces, 100 veces menos, mucho menos. Por eso la diferencia que está diciendo Federico, ¿no? Que hace que esa sustancia sea un gas y el cloruro de sodio sea un sólido. Bueno, acá les estoy dibujando la estructura de Lewis del cloruro de sodio, que debería ser parecida a la del cloruro de hidrógeno. Pero ¿qué pasa? Hay una diferencia. El sodio tiene un electrón también, en su último nivel. La estructura de Lewis del cloruro de sodio debería ser así, pero hay un defecto, hay una diferencia entre las dos estructuras de Lewis que yo no la hice, pero la debería hacer. ¿Cuál sería? La polaridad. No es muy pertinente hablar de polaridad en compuestos iónicos. ¿Cómo especificar cuál está cediendo y quién es el que está como ganando ese electrón? Claro, hay una transferencia neta de electrón acá. Entonces no es que los están compartiendo. ¿Ven? Acá los están compartiendo. El hidrógeno tiene 2 electrones y el cloro tiene 8. Acá no. Estos no se están compartiendo. El cloro se lo sacó directamente. Tiene 8 y el sodio se quedó sin ninguno. Entonces, ¿cómo hago para representar eso en una estructura de Lewis? Y le meto un corchete acá. Le meto un corchete, especifico que tiene una carga negativa esto, porque ganó un electrón, y el sodio tiene una carga positiva. Y se acabó. Ya está. Ahora sí está bien la estructura de Lewis. ¿Entienden, chicos, la diferencia? Sí. Muy bien. Este compuesto covalente es polar, ¿verdad? ¿Qué es polar? Es polar porque estos electrones están más cerca de ¿quién? Del cloro. Entonces hago un vector momento dipolar, así con esta pinta, y digo que el momento dipolar, mu, es distinto de 0. Y con eso estoy queriendo decir que esta molécula covalente es polar. Pero no tiene sentido hablar de polaridad en un compuesto iónico. Bueno, ¿alguna duda de todo lo que hablamos? Chicos. No. No. Bien. Unión metálica sería entre dos metales. ¿Cómo puedo justificar que existen metales como tales, si no pasan estas cosas? No hay una unión entre una carga positiva y negativa, no hay compartimiento de electrones. En la unión metálica no hay nada de eso. Entonces, ¿cómo puedo justificar que existan los metales, así estables como son, si tengo un metal? ¿Qué características tienen los metales? Una característica importante. Electronegatividad baja. Electronegatividad baja. ¿Cómo? No escuché el último que me dijeron. Bueno, electronegatividad baja tienen. Y tienen también baja energía de ionización. Es decir, no tengo que utilizar mucha energía para arrancar un electrón externo. ¿Está bien? ¿Me escucharon eso? Sí. Bueno, eso quiere decir que los metales en realidad no están como núcleos, perdón, no están como átomos, sino que están como iones en la red metálica. También es una red extendida como la red iónica. Entonces todos los metales van a estar todos unidos
pero no están como átomos, sino que van a estar como iones. Por ejemplo, qué sé yo, el átomo de sodio está como ion sodio, ion sodio, ion sodio. Entonces es una sucesión de iones, no de átomos. ¿Pero qué está faltando acá? La unión. No, si son iones, ¿qué está faltando? Algo está faltando. Son todos iones uniones, estoy contando. ¿Pero no falta algo? La electronegatividad. No, estuviste cerca. Los electrones. Los electrones. Falta, ¿quién se robó los electrones acá? Nadie. No se los robó nadie. Simplemente los electrones están móviles a lo largo de toda la red. O sea, fluyen por todos lados los electrones. Fluyen así como si fuese un mar de electrones. Hay un mar de electrones que rodean a todos estos iones. Entonces, ¿qué tengo acá? Tengo un ion, mar de electrones. Un ion, mar de electrones. Ion, mar de electrones. Como los electrones son negativos, la atracción entre todos los metales tiene también origen electrostático. ¿Está bien? Tiene origen electrostático. O sea, son cargas de distintos signos, todas unidas. Ion, electrones. Ion, electrones. Ion, electrones. Y estos electrones se están moviendo todo el tiempo en la celda, en la red. Y eso explica por qué los metales son conductores de la electricidad. O sea, hay tantos electrones dando vueltas, hay tantas cargas móviles, en otras palabras, que son conductores de la electricidad. ¿Se entendió? Sí. Bueno, esa es la explicación de la existencia de la unión metálica y por qué conducen la electricidad en estado sólido. Cosa que no pasa con los compuestos iónicos. Los compuestos iónicos no conducen a electricidad en estado sólido porque los iones están fijos en la red, no se mueven. Yo para que haya electricidad necesito algo que se mueva, una carga que se mueva. Y acá no hay cargas que se mueven. Entonces no conducen la corriente eléctrica los compuestos iónicos. Bueno, ¿entendieron, chicos? Esto es básicamente lo que tienen que saber de uniones. Sí, profe. Pregunta. Supongan que esto es una red metálica de sodio. ¿Cuál es el estado de oxidación del sodio? ¿Más uno? No. Menos uno. Uno. No es una pregunta fácil, ¿eh? Pero fíjense en promedio qué pasa. ¿Los sodios realmente pierden el electrón? No, no lo tiene. No lo pierden, está ahí el electrón, está dando vueltas, pero no lo perdió. En promedio, cada sodio tiene su electrón, en promedio. O sea que, de hecho, ustedes cuando agarran un cacho de hierro no se electrocutan. No está cargado el hierro. Es hierro cero. El estado de oxidación del sodio acá es cero. ¿Sí? Porque está unido consigo mismo. Entonces el estado de oxidación es cero. Esto es para que vean la diferencia entre valencia, la valencia son los electrones externos, y el estado de oxidación. ¿Cuál es el estado de oxidación del sodio acá en el compuesto iónico? Más uno. Más uno. Muy bien, ahí sí porque perdió el electrón. El sodio lo perdió porque está juntándose con el cloro. Entonces el sodio tiene estado de oxidación más uno. ¿Y cuál es el estado de oxidación del cloro? Menos. Menos uno. Ahora,
es más difícil hablar de esta oxidación en compuestos covalentes. Porque acá nadie perdió el electrón ni nadie lo ganó. Entonces, es necesaria la definición que dio Gustavo hace un ratito de esta oxidación. Es la carga que adquiriría un átomo si se exagera el movimiento de los electrones. Si se exagera el movimiento de los electrones. Entonces, si yo exagero el movimiento de estos electrones, estoy exagerando, ¿entienden? Es como que el cloro se robó el electrón del hidrógeno, aunque no se lo haya robado. Entonces, ¿cuál es el estado de oxidación del cloro acá? -1. Menos -1. porque ganó un electrón. Y el estado de oxidación del hidrógeno es +1 porque lo perdió. Pero estoy exagerando. O sea que en compuestos covalentes, para saber el estado de oxidación de algo, tengo que exagerar el movimiento de esos electrones en el enlace. De cualquier manera, no es difícil, porque fíjense, yo agarro esto, ¿no? Y digo, ¿cuál es más electronegativo de los dos? ¿El cloro o el hidrógeno? Y el cloro. Entonces el cloro va a tener un estado de oxidación negativo. ¿Y qué estado de oxidación negativo puede tener un cloro? Y -1. Y si el cloro tiene -1, el hidrógeno tiene +1, para que el compuesto sea neutro. Entonces, Ahí sí, Natalia. Decí, Natalia. que el estado de oxidación sería la carga. La No. carga que adquiriría. Claro. Fíjate que ahí volví a subir lo que había puesto antes, que es la carga que tendría cada especie química, cada elemento de una especie química, si sus uniones fuesen iónicas, no importa si lo son o no. Acá no lo son. Cloro e hidrógeno no lo son. Un ejemplo, y lo importante es que cada unidad positiva es un electrón que se le aleja a cada átomo del elemento, y cada unidad negativa es un electrón que se acerca. Por eso la sumatoria debería dar 0 si es especie neutra, o la carga si es un ión. Acá hicimos una unión simple. Por ejemplo, yo voy a proponer esta sustancia que estoy poniendo acá en el chat. ¿Qué tipo de unión tendría entre esos elementos? ¿Son metales, no metales? ¿Qué les parece? Metálica, iónica, covalente. Covalente, Covalente, ¿por qué? porque no son metales. Ninguno es metal, claro. Claro, muy bien. Acá volvemos a repasar el concepto de uniones. Ahí lo hemos puesto. Entonces, bien, dice, son todos no metales, es covalente. Bueno, entonces decimos, bueno, ¿y cuál pondríamos en el medio? ¿La H, la C o la N? Bueno, siempre hay que poner en el medio el que tiene más necesidad de electrones. Fíjense que el hidrógeno, para llegar al helio, necesita un electrón. El nitrógeno es del grupo 5, necesita 3. Y el carbono es del grupo 4, necesita 4 para llegar a 8. O sea que el más necesitado es el carbono. O sea que el orden es HCN, ahí como lo puse yo. No es HNC, ni NHC. ¿Se entiende? Por otro lado, el hidrógeno siempre no puede estar nunca en el medio, porque solo puede hacer un enlace. Ahora, si ustedes tuvieran que representar, o sea, yo voy a poner las electronegatividades que las pueden sacar de la tabla periódica, ¿no? La electronegatividad es una unión, ya quedamos de acuerdo, que es covalente. La electronegatividad del hidrógeno yo la busco en la tabla y dice que es 2,20, si no me equivoco. Yo voy a tomar la tabla que tienen ustedes, 2,20. La electronegatividad del carbono, voy a poner unas rayitas, electronegatividad del carbono, acá en la tabla dice 2,55. Y
finalmente la electronegatividad del nitrógeno, vamos a la tabla, nos fijamos y vemos que dice 3,04. O sea que el más electronegativo es el nitrógeno de todos, ¿no? Que tironea más de los electrones de la unión. Si hacemos la estructura de Lewis, a mí lo que me gustaría es ver qué número de oxidación le ponemos a cada elemento en esta fórmula. ¿Será posible hacer la Lewis de Fede de esto? Sí. Para ver si me sacan especialmente el carbono. Y acá explicamos un poquito el concepto del Sí, electrón igual que se tengo un aleja. ejercicio, después tengo un ejercicio para hacer que por ahí les ayuda también. Bueno. Este porque es muy, muy cortito. Chicos, ¿esto lo puedo borrar o escribo acá? Sí, ahí sí, chiquitito este. Bueno, ¿por dónde empezarían a hacer la Lewis esta? Por el hidrógeno. Muy bien. Hidrógeno. Es lo más fácil, porque sabemos que va a tener un enlace simple. Entonces, el hidrógeno tiene un solo electrón, lo dibujamos ahí. Ahora pasamos al carbono. ¿Cuántos electrones tiene el carbono? 4. 6. 4. 6. Entonces, es del grupo 4. Acá le puedo poner un electrón y listo, se formó la unión covalente con el hidrógeno. Y los otros tres que me quedan, los podría poner del lado del nitrógeno. ¿Vieron que yo siempre les digo que los pongan de a pares? Pero si yo pongo 2 acá y 1 acá, me voy a quedar medio como en defecto de electrones. Entonces lo que puedo hacer es poner los 3 acá, directamente. Y veo que acá me quedan 5 electrones en total. Le faltan 3 al carbono. Entonces se me ocurre la idea de hacer un enlace triple acá. ¿Qué les parece? ¿Les gusta esta? El nitrógeno tiene 5. Sí. Entonces me quedó un triple enlace. Entonces, para hacer esta oxidación, como dijo Gustavo, empecemos por el hidrógeno, que es el más fácil. ¿El hidrógeno es más electropositivo o más electronegativo que el carbono? Más electropositivo. Muy bien. O sea que va a tener esta oxidación más algo. ¿Más cuánto? 1. Más uno. Muy bien. Este es el estado de oxidación del hidrógeno. Ahora, el carbono, acabamos de decir que le ganó un electrón al hidrógeno acá. O sea que ya tiene un electrón de más. Pero estos 3, frente al nitrógeno, ¿qué les pasa? ¿Cuál es más electronegativo de estos dos? Nitrógeno. Claro, el nitrógeno. Entonces el carbono, ¿qué esta oxidación va a tener? Hasta acá tenía -1. Pero acá se puso 0, más 1, más 2, ¿no? Más 2. Fíjense el estado de oxidación que tiene el carbono aquí, más 2. No figura en la tabla, creo, ese estado de oxidación. Y el nitrógeno, estos 3 electrones del carbono, los ganó. Es como si los hubiese ganado. Menos 3. Menos 3. Claro. Y se cumple la electroneutralidad, porque da justo 0. Más 1 más 2 es más 3, menos 3, 0. Al nitrógeno se le están acercando 3 electrones que están en colorado que no son propios, entonces menos 3. Es como si los ganara, pero no los gana, se le acercan. El hidrógeno se le aleja al propio, entonces más 1, porque está unido a un átomo más electronegativo como el carbono. Y el carbono, por un lado, acerca al del hidrógeno, lo cual sería menos 1, pero se le alejan 3, o sea, por el otro lado es menos 3, entonces más 1 menos 3 te termina dando más 2. Eso es el concepto del número de oxidación, ¿no? ¿Cuántos electrones? Cada unidad positiva simboliza un electrón que se aleja
de cada átomo de ese elemento. Y cada unidad negativa simboliza un electrón que se acerca. Que se acerca puede ser que se ganó o no. Se ganó si es una unión iónica y se formó el anión, pero en este caso no lo es, y simplemente porque tenga un poquito más de electronegatividad, ya el electrón se considera que se ganó. Por eso considera que todas las uniones fueran iónicas, aunque no lo sean, el concepto de... En cambio, la carga es un concepto mucho más drástico. O sea, en la carga tiene que haber una transferencia de electrones, y para eso hace falta una diferencia de electronegatividad importante. En cambio, para el número de oxidación, con que haya una pequeña diferencia de electronegatividad, listo. Uno es negativo el que lo acerca y positivo el que lo aleja. Y el número queda cero cuando no lo aleja ni lo acerca. Si ustedes tienen cloro 2, cloro con cloro, son dos no metales iguales, con la misma electronegatividad, no lo aleja ni lo acerca. O sea que tiene que ser un número de oxidación que no sea ni positivo ni negativo. Existe un solo número que no es ni positivo ni negativo. ¿Cuál es? El 0. El 0. Entonces, cuando los átomos son del mismo elemento, el estado de oxidación es 0, porque no se aleja ni se acerca a ningún elemento. ¿Está bien? Así cualquiera sea la atomicidad, puede ser azufre 8. El número de oxidación es 0, pues son todos átomos iguales. Oxígeno 3, el ozono, el estado de oxidación es 0. Cuando son todos átomos iguales, directamente el número 0. Cuando hay átomos diferentes, ahí hay que mirar las electronegatividades. Siempre va a haber, aunque sea una décima de electronegatividad a favor de 1, cuando los átomos son distintos. Bueno, hacemos una Lewis. ¿Quieren? Vamos. ¿Inventada? Sí. Ahí Guillermo preguntaba la electronegatividad, está en todas las tablas periódicas, en la que tienen ustedes está abajo del número atómico, pero ustedes fíjense siempre, toda tabla periódica tiene una clave en el medio, y ahí les dice dónde está el número atómico, la masa atómica, la electronegatividad. En el caso de la tabla que tienen en la guía está justo abajo del número atómico, pero en otra tabla podría estar en otro lado. Así que fíjense, pero es un dato que está en cualquier tabla periódica. Cualquier tabla periódica tiene la electronegatividad de cada elemento. Bueno, chicos, vamos a dibujar la estructura de Lewis de estos compuestos. Estos los tienen que saber nombrar, en realidad. Vayan a los apuntes de nomenclatura. Este se llama ácido nitroso, ácido nítrico y nitrato de sodio. Vamos a ver las estructuras de Lewis de estos. Vamos a empezar por el ácido nitroso. Entonces, lo primero que hay que hacer en una estructura de Lewis es ubicar los átomos según su conectividad, o sea, cómo van conectados. Entonces, el átomo central va a ser siempre un átomo que no sea ni oxígeno ni hidrógeno, excepto en el agua, porque en el agua no me queda otra, como están el oxígeno y el oxígeno sería el átomo central. En este caso, el nitrógeno, por no ser ni hidrógeno ni oxígeno, es el átomo central. Cuando ustedes tienen una molécula así, al átomo central lo rodeo de oxígenos. Como acá hay 2, le metí 2. Y el hidrógeno siempre va pegado a un oxígeno. Ahí. Bueno, ¿cómo empiezo esta estructura de Lewis? ¿Por dónde empiezo? ¿Por cuál? Claro. ¿Por el nitrógeno? Ah, hidrógeno. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Hay que empezar por el más fácil. Por la periferia, el hidrógeno. Entonces el hidrógeno tiene un solo electrón, ya está, ya lo puse. ¿El oxígeno cuántos tiene? 6. 6. El primero lo pongo para completar el enlace. Y los otros 5, en lo posible intento ponerlos de a pares. ¿Vieron cómo hicimos con el cloro, recién el cloro de hidrógeno que les pusimos de a pares? Bueno, acá también, siempre de a pares, en lo posible. Pero ven que me queda 1 todavía, pues ya puse 5. Me queda 1. Bueno, se lo enfrento al nitrógeno. Ya está. El oxígeno tiene 7 electrones en total,
le falta 1, que seguramente se lo va a dar el nitrógeno, para completar el octeto. Por su parte, el hidrógeno completó su dueto. El nitrógeno, ¿cuántos electrones tiene? 5. 5. 1 lo pongo ahí. Y los otros intento ponerlos de a pares. Así, por ejemplo. Hasta ahora tengo 6. Me faltan 2. El otro oxígeno tiene 6 también. Entonces, para completar el octeto, se los voy a poner compartiendo al nitrógeno. Y siempre de a pares. Fíjense, el oxígeno completó el octeto, el nitrógeno también, este oxígeno también, y el hidrógeno completó el dueto. Todos contentos, todo el mundo está feliz. ¿Ustedes están felices también? ¿O más o menos? ¿Se entendió? Sí, sí. Sí. Bueno, estos electrones que quedaron acá se llaman pares libres. Fíjense que el nitrógeno tiene un par libre, el oxígeno tiene 2 pares libres. Son aquellos pares que no están enlazados, no forman parte del enlace. Fíjense que acá me quedó un doble enlace, ¿no? Oxígeno, nitrógeno, doble enlace. Este es un enlace simple y este también. ¿Qué me cuentan de los estados de oxidación? A ver, por ejemplo, el hidrógeno ¿qué estado de oxidación tiene? +1. +1 porque este electrón es como que lo perdió. Entonces tiene +1. ¿Qué pasa con este oxígeno? -2. Muy bien, porque este electrón es como si lo hubiese ganado y este también. Entonces es -2. ¿Es más o menos electronegativo que el nitrógeno? El oxígeno. Es más electronegativo. Claro, entonces le gana al nitrógeno y le gana al hidrógeno, de ahí el -2. Después tengo este nitrógeno, que puso en juego a este electrón que es como si lo hubiese perdido. ¿Y estos dos qué pasó? También. También lo perdió. En cambio, estos dos que son pares libres, a este no le pasó nada. Entonces le quedó +3. Muy bien. Fíjense que el nitrógeno es un elemento recontra electronegativo. Sin embargo, cuando se junta con el oxígeno, adquiere estado de oxidación positiva. ¿Y este oxígeno cuánto tiene? -2. -2 más 3 más 1. -2 menos 1 más 1, 0. Perfecto. ¿Está bien? ¿Ven que el estado de oxidación no se relaciona del todo con los electrones de valencia? Los electrones de valencia son siempre 5 en el nitrógeno. Pero en este caso tiene estado de oxidación +3. ¿Se entiende eso? ¿Y si no da 0 está mal hecho? Si no da 0 todo esto, la suma, está mal. Tiene que dar 0 porque la molécula es neutra. Perfecto. ¿Sigo? Sí. Perdón, una pregunta. ¿Cómo sabemos la cantidad de electrones del oxígeno y del nitrógeno? Son los electrones de ¿está en la valencia. tabla? Son los electrones de valencia, o sea, los electrones externos. Y eso te lo da el grupo, el número de grupo. Pero tenés que fijarte en los números romanos. Ajá. Por ejemplo, el nitrógeno está en el grupo está bien. 5. El oxígeno está en el grupo 6. Son los electrones externos. Bien. ¿Sigo? Sí. Gracias. Bueno, ¿qué más teníamos que hacer? ¿Qué más teníamos que hacer? Ácido La nítrico. nomenclatura, profe. No, pero pará. La nomenclatura la tienen que estudiar ustedes. Y después nos preguntan cualquier cosa. Este es el ácido nítrico. ¿Qué le falta a esta Lewis para hacer el ácido nítrico? Un oxígeno. Un oxígeno. ¿Dónde lo pongo? Arriba o abajo del hidrógeno. No, arriba del nitrógeno. Arriba, para aprovechar estos dos electrones. Lo voy a poner acá arriba. Listo, ahí está. Ahora, el nitrógeno ya tiene el octeto.
Entonces, ¿qué hago? Una unión dativa. Muy bien. Los 6 electrones los pongo como electrones libres. Y el oxígeno completó su octeto, pero esta unión me quedó simple dativa, se llama, porque los 2 electrones los aportó el nitrógeno. Se llama unión simple dativa esta. En el libro Química Básica también la encuentran como unión simple dativa o coordinada, que es lo mismo. Pero el instructivo que nos dio ayer Roberto Cervantes de que en los exámenes la van a considerar como una unión simple más, que de hecho lo es, porque es simple porque son 2 electrones. Lo que pasa es que la diferencia con la simple entre el nitrógeno y el oxígeno de la derecha es que la otra es una simple común, porque cada uno pone un electrón. En cambio, que esta es una simple dativa o coordinada porque los 2 electrones los pone un solo elemento. Pero en la práctica los electrones no los podemos diferenciar. O sea que el enlace simple de dativo y el simple común nitrógeno-oxígeno no se diferencia ni en longitud de enlace, ni en energía de enlace, en nada, son enlaces simples. Así que si ustedes tuvieran que decir cuántos enlaces simples hay en total en esa molécula y responden 3, es correcto. Lo que pasa es que de los simples hay dos simples comunes y un simple dativo, ¿no? Sí, no se vayan a creer que los electrones del nitrógeno son azul, ni que los electrones del oxígeno son rojos. Los electrones no tienen colores, son todos iguales, son indistinguibles. Nosotros lo hacemos así solo en función que ustedes entiendan de dónde sale esta estructura. Claro, porque si no se pierden. Algunos, en cambio de colores, usan puntitos y crucecitas, está bien. Nosotros vamos a entender que están poniendo el electrón es todo lo mismo, pero son iguales, pero lo están haciendo para tratar de entender, porque si no ven todos puntos y se marean. Pero recuerden que por más que hagan colores, puntos, cruces, triangulitos, lo que quieran, el electrón siempre son iguales. Entonces, punto, 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 por más que sea punto, punto azul o punto azul y rojo, son 2 electrones, entonces son enlaces simples. En esa molécula se ven 3 enlaces simples. Si querés diferenciarlo, hay 2 simples comunes y un simple dativo, pero en la práctica no son diferenciables. Y un enlace covalente doble, ese sí es diferente, tiene menos longitud de enlace, más energía de enlace, ese es distinto. Pero les digo porque nos lo recalcaron especialmente, esos que tengan cuidado cuando cuentan simples, cuenten los simples comunes y los simples dativos totales, si les preguntan en el examen. Bueno, el análisis de los estados de oxidaciones es igual que antes. El hidrógeno más 1, este oxígeno menos 2, este oxígeno menos 2. Este oxígeno que es nuevito, ¿cuándo tiene? Este oxígeno. Menos 2. Menos 2. Muy bien, menos 2. Porque es como si hubiese ganado estos 2 electrones. ¿Y el nitrógeno cuánto tiene ahora? Más 5. Muy bien, porque perdió todo. Es como si hubiese perdido todos los electrones. Como los pone en juego frente al oxígeno, que es más electronegativo, tiene más... ¿Ven que cambió el número de oxidación del nitrógeno? Más 5, menos 2, 3, menos 2, 1, menos 2, menos 1, más 1, 0. O sea que está bien. ¿Sigo? ¿O están cansados? Un segundito, por favor. ¿Sigo? Bueno, hay que hacer este ahora. Nitrato de sodio. ¿Cuál es la diferencia entre nitrato de sodio y el ácido nítrico? Es iónica la unión. Muy bien. Pero la diferencia es cambiar este por el sodio, ¿no? Y ya está, la estructura de Lewis. Sí. ¿Hago eso? ¿Ven? Hice eso. Y ahora este electrón era del sodio. ¿Y por qué digo era? Porque lo ganó el oxígeno. ¿Por qué qué? Lo ganó el oxígeno. ¿Pero lo ganó en serio o lo ganó en broma? Y lo comparten, no sé. ¿Hay carga o no hay carga? No, justamente, no lo comparten. En el ácido nítrico no había carga. ¿Ahora hay carga o no hay carga como en el ácido nítrico? Sí hay porque es un
metal y un no metal. Eso, muy bien. El sodio, Eso a es- diferencia del hidrógeno, este electrón no pierde. Hay una transferencia neta del electrón. Y eso lo tengo que poner en la estructura de Lewis, como hicimos hace un ratito. Entonces pongo corchetes. Así. Con este corchete resuelvo el problema. Este electrón ahora pasó a ser del nitrato. Y el nitrato tiene carga negativa porque es un anión. Y el sodio, como perdió su electrón, pasó a ser carga positiva. ¿Me entendieron, chicos? Sí. Bueno, me voy de acá. Después se los paso si quieren. Perdón, una pregunta, ¿cómo se llama el tipo de unión entre el sodio y el oxígeno, en el ejemplo recién? No es una unión iónica. Porque es un compuesto iónico. Tenés un anión unido a un catión. Y eso es porque el sodio es un metal. Claro. No, sí, es sodio, ¿no? Cuando vos tenés un metal en un compuesto químico, es un compuesto iónico. Por lo menos lo vamos a considerar así en este curso. En realidad no es tan así porque ya le digo que los metales pueden ser muy distintos unos de otros. Hay metales que están muy cerca de los no metales y ahí hay cierta covalencia en el enlace. Cierto carácter covalente en el enlace iónico. Pero nosotros no lo vamos a ver eso. Profe, Bueno, una consulta. sí. Si yo el hidrógeno o el sodio lo hubiese puesto del lado izquierdo, ¿también hubiese estado bien? Está bien, perfecto. Está perfecto. Ok, gracias. Natalia pregunta si en la unión metálica hay carga. Sí, en realidad sí, pero la unión metálica lo que tenés son núcleos, por ejemplo, cobre, un alambre de cobre. Tenés núcleos de 29 protones y alrededor hay 29 electrones, externos, internos, ¿no? Pero los electrones, como están débilmente unidos, fluyen alrededor de una matriz de núcleos positivos. O sea que la unión metálica es muy especial porque lo que tiene son cargas positivas fijas en los núcleos y cargas negativas móviles. De ahí que conduzca la corriente eléctrica, el calor. ¿Está bien? Pero mira, en el viejo libro Temas de Química General lo compara con una red de pesca, en donde los nudos de la red de pesca son los núcleos metálicos positivos y los electrones serían como el agua que pasa a través de la red de pesca, como si fuera un fluido. Hay cargas, la diferencia es que hay, la carga negativa tiene movilidad y la positiva no. En la unión iónica, el estado sólido, las cargas positivas y negativas están inmóviles o en una determinada posición en la cual a lo sumo pueden vibrar mientras esté al estado sólido, ¿no? Después se puede subir la temperatura y poner al estado líquido y que adquiera movilidad. Pero sí, hay cargas, pero la carga es eso, el núcleo y los electrones que lo rodean. El núcleo es la carga positiva y la nube electrónica móvil débilmente unida serían las cargas negativas. No hay mucho más que decir de la unión metálica, que es hierro, hierro con hierro, plomo, plomo y plomo. No vamos a ver mezclas de metales porque las mezclas de metales son aleaciones y son soluciones sólidas. La solución no tiene una composición definida. Un compuesto químico tiene que tener una composición definida. Tantos, por ejemplo, óxido de calcio, un átomo de calcio por cada uno de oxígeno. ¿Se entiende? Pero en la unión, si yo mezclo metales, la proporción es como mezclar agua con sal, la marco yo la proporción. Entonces son soluciones sólidas. Así que los únicos metales que vamos a ver son las sustancias puras metálicas. Hierro, cobre, níquel, listo. Y las cargas positivas son los núcleos y las cargas negativas es la nube electrónica que fluye alrededor de esos núcleos. No tienen que saber más de la unión metálica, Natalia. Perfecto.
Ahí preguntó Martín cómo sería la unión entre el óxido de calcio. Los compuestos iónicos son fáciles de hacer la estructura de Lewis, porque vos sabés que el catión, que el metal va a ser un catión, y el no metal va a estar entre corchetes con todos sus electrones. Así nomás es la cosa. Por ejemplo, el oxígeno va a tener 1, 2, 3, 4, 5, 6, y los 2 electrones que faltan para completar el octeto son los del calcio. Acá está. 1, 2, ya está. Cierro el paréntesis y pongo 2 menos. Es eso nada más. Ah, perfecto, gracias. ¿Alguna pregunta más, chicos? Por el momento no. Por el momento no. Bueno, vayan estudiando todo esto, que ya les digo, es muy interesante esta serie porque permite predecir con una mirada microscópica muchas propiedades macroscópicas, como el punto de ebullición de las sustancias. ¿La unión metálica no se puede representar con la estructura de Lewis? No, no se puede. Es lo que hicimos hace un ratito, el dibujito ese. Tengan en cuenta que en los primeros ejercicios se van a encontrar con excepciones de la regla del octeto. Por ejemplo, los compuestos que tienen boro, los compuestos que tienen berilio, tienen un defecto de electrones. O sea, se conforman con menos electrones. No les importa llegar al octeto. El boro, por ejemplo, con 6 electrones está contento. Y el berilio con 4 está contento. Marjorie dice, si la unión metálica no se puede representar en estructuras de Lewis, no. No se representa con estructuras de Lewis. No. La tenés que saber describir como la describí yo recién. O algo parecido. ¿El viernes vamos a tener más preguntas? Sí, seguro, Guillermo. Sí. Les recomiendo que vayan mirando todo lo que estamos viendo, revisen bien la serie 3, lean los documentos de la serie 3 y consulten en el foro, así adelantan lo que quieren preguntar. Pero sí, obviamente, van a seguir preguntando. Y si no, pregunten por el foro, chicos. Si están ansiosos antes del viernes, pregunten por el foro. Que Gustavo les va a contestar. Pregunten con confianza. Bueno, pero básicamente hoy vimos más o menos lo que tienen que saber en la parte teórica. Después vamos a adentrarnos un poco más
una vez que tenemos una molécula, ¿qué forma tiene esa molécula? ¿Qué forma tiene? Porque supongamos que agarramos la molécula de agua, ¿no? Es H2O. Yo hago la Lewis. La conectividad de los átomos es hidrógeno, oxígeno, sí, está bien. Hidrógeno, oxígeno, hidrógeno. Pero ¿es lineal esa molécula? ¿Tiene forma lineal? Y hay que verlo. Hay una forma de darse cuenta si es lineal o no. Entonces, eso es lo que tenemos que dilucidar ahora. ¿Cuál es la forma de cada molécula? Nosotros podemos, desde el punto de vista microscópico, se puede resolver ese tema. Y es crucial para ver, por ejemplo, la molécula de agua, si fuese lineal, los vectores del momento dipolar se compensarían. Entonces sería una molécula no polar. Pero justamente, como no es una molécula lineal, la molécula de agua es polar. Y eso es crucial para todo, yo les diría. Es crucial que la molécula de agua sea polar. Claro, los electrones libres. Claro, si ustedes hacen la Lewis del agua van a ver que tiene dos pares de electrones libres, el oxígeno, que influyen en su geometría. Entonces, al estar doblada la molécula del agua, al ser angular, resulta ser una molécula polar, porque los vectores del momento dipolar no se compensan. Y eso es fundamental para todo, para las propiedades del agua, ¿no? El agua es una molécula muy chiquita y debería ser gaseosa a temperatura ambiente, pero no, es líquida a temperatura ambiente. ¿Por qué? Bueno, ya vamos a ver por qué. Gustavo está escribiendo una monografía, me parece. ¿Qué estás escribiendo? Sí, igual, por supuesto que todo esto de TREPEV, que es la teoría de repulsión de pares electrónicos de valencia, que es la teoría que explica o predice la geometría de las moléculas, por supuesto que eso está en el campus. Gustavo le va a bajar un material adicional, pero todos estos temas están en el campus. Las teóricas del campus. Ustedes nos van a preguntar la próxima clase de esas cosas. Es un pequeño resumen de 2 carillas que por ahí les ayuda, pero Claro. está en el campus, como dijo Federico. Bueno, niños, si no tienen más preguntas, nos vemos el viernes. Así es. Hasta luego. Buenas noches a todos. Bueno, Chao. buenas noches. Adiós. Gracias. Adiós. Buenas noches.